A continuación, nos acompaña la licenciada Sara Sandín, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, en representación del señor subsecretario de maestro Gabriel Llorio. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, buenos días. Antes que nada, les quiero dar la disculpa del maestro Llorio, que por cuestiones de agenda y compromisos ya previamente establecidos, además del tráfico que se vivió el día de hoy, no puede estar aquí con ustedes. Me voy a permitir leer las palabras del licenciado Llorio. En primer lugar, agradece la invitación al ingeniero Adalberto Palma Gómez, presidente de la CNBB, y saluda al doctor Julio Santaella Castel, presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, y al doctor Pablo Saavedra, director del Banco Mundial para México. Es un honor estar el día de hoy con ustedes en este foro donde se presentan los resultados del segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas en AFIN 2018. La cual es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la CNBB y el INEGI. La elaboración de este tipo de encuestas es muy importante porque ayudan a la formulación de políticas públicas basadas en información cuantitativa relevante. En particular, nos ayudan a tener un diagnóstico de la realidad que enfrentan los hogares y las empresas en el acceso a servicios financieros. La visión de la Secretaría de Hacienda es que para aprovechar al máximo el potencial de la economía mexicana, debemos enfocarnos en impulsar los determinantes de sus capacidades estructurales para así acelerar el crecimiento del ingreso en el largo plazo, reducir la desigualdad y las disparidades entre las regiones del país. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estamos enfocados en 4 pilares para impulsar el crecimiento. 1, el desarrollo del sistema financiero. 2, el impulso de la inversión física. 3, la transformación de la capacidad recaudadora del gobierno federal. Y 4, la participación laboral de las mujeres. Respecto al desarrollo del sistema financiero, buscamos un sistema financiero más incluyente, con más productos, sencillos de entender y de más fácil acceso. Sin embargo, lo anterior debe ir acompañado con una educación financiera a los hogares y a las empresas que reciben estos servicios, para que logren un uso responsable del financiamiento y así se impulse la actividad productiva del país. Por otra parte, estamos convencidos que la inversión física es indispensable para el crecimiento de largo plazo de la economía. En México, la inversión física se ha estancado alrededor del 22% del PIB. Sin embargo, en 2018 la inversión física del sector privado fue casi 7 veces mayor a la pública. Dado la posición financiera estructuralmente débil del sector público, el gasto de inversión que genera el sector privado es primordial. Por lo anterior, desde la Secretaría de Hacienda estamos trabajando para el mejor acceso al financiamiento para incrementar la inversión física del sector privado. Identificamos 3 ejes transversales que nos ayudarán a estos fines. 1, la modernización de los trámites para agilizar la inversión física. También un Estado de Derecho que genere mayor certeza jurídica a los inversionistas. Y, por último, una mayor competencia en el sector financiero para lograr productos más baratos y reducir barreras de acceso a estos. Al mismo tiempo, les quiero señalar que desde la Banca de Desarrollo estamos transformando la oferta de instrumentos de cofinanciamiento, créditos sindicados, garantías de crédito, seguros y coberturas. De esta manera, la Banca de Desarrollo puede diseñar, evaluar y estructurar proyectos más sofisticados para atender las necesidades de un perfil de inversionistas más amplio. En este contexto, esta segunda edición de la encuesta cobra gran relevancia, ya que nos ayuda a diagnosticar la penetración del sistema financiero en las empresas a través de indicadores puntuales de acceso al financiamiento y el uso del sistema financiero entre las empresas. El nivel de detalle de la información incluso nos permite tener datos sobre el conocimiento y el uso del sector bursátil como mecanismo de financiamiento y el uso de seguros y servicios financieros adicionales
como la banca en línea, cajeros, TPVs y el pago de nómina. Quiero mencionar que algunos de los principales resultados de la encuesta, por ejemplo, nos muestra que 1 de cada 5 empresas considera que la falta de financiamiento o su elevado costo son factores que afectaron su operación. Más importante aún, podemos observar que esta proposición es mayor para las pequeñas y medianas empresas. Con lo anterior podemos corroborar el bajo uso del financiamiento entre las empresas mexicanas, lo cual nos muestra que existe un alto potencial de crecimiento para el crédito empresarial. Esto es consistente con los datos de la OCDE, los cuales muestran que mientras en Brasil y en Chile los créditos a pymes fue del 21 y 49% como porcentaje de su PIB en 1916, en México solo fue del 8%. Por otro lado, los resultados de la encuesta sugieren que las MIPYMES aún enfrentan dificultades para acceder al sector financiero, mientras la totalidad de las grandes empresas cuentan con algún producto o servicio bancario. 1 de 4 microempresas no lo tiene. Quizá esto se debe a que un limitado conocimiento acerca de los beneficios que ofrecen los servicios financieros. De las empresas que nunca han solicitado un financiamiento, 65% reportaron que no lo hacen debido a que no lo necesitan. Esta percepción es particularmente alta para las empresas más pequeñas. Respecto al conocimiento de la banca de desarrollo, la encuesta muestra que más de la mitad de las empresas en el país están familiarizadas con los programas de la banca de desarrollo y la mayoría de ellas desea participar en ellos. Esto es particularmente importante para el diseño de las políticas públicas que deseamos impulsar. De la misma manera, otro de los canales con el potencial de ofrecer financiamiento a las empresas es el mercado de valores. Sin embargo, la encuesta muestra que solo el 20% de las empresas conocen las posibilidades de financiamiento a través de este mercado. De estas empresas, el 79% tienen interés en participar a través de productos de deuda. Por ello, debemos trabajar en el conocimiento por parte de las empresas y los productos que éste ofrece para ellas. Otra área en la cual debemos seguir trabajando para elevar el crecimiento y la productividad de la economía es materia de género, en particular en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en el país. Esta es menor comparada con otros países. Por ejemplo, mientras que en 2016 en Suecia el 61% de las mujeres entre 15 y 64 años de edad participaron en el mercado laboral, para México esta proporción fue del 47%. Estos datos no son menores, ya que hay costos de oportunidad en la productividad. Si para ese año se hubiera aumentado la participación de las mujeres al mismo nivel de Suecia, el PIB de México hubiera sido 27% mayor. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las mujeres traen habilidades y capacidades que hacen su trabajo complementario al de los hombres, enriquecen el proceso de toma de decisiones y, por tanto, agregan valor a las empresas y a la economía de un país en su conjunto. Sin embargo, de acuerdo con ENAFIN, aún hay retos en este tema. Destaca que solo 1 de 4 empresas es propiedad de una mujer. Además, esta proporción se reduce considerablemente conforme se incrementa el tamaño de la empresa, ya que solo 1 de cada 10 empresas grandes es propiedad de mujeres. Respecto a la innovación para impulsar la productividad de las unidades económicas, los resultados de la encuesta también enriquecen la discusión, ya que muestran la rápida adopción de la tecnología entre las empresas. Por ejemplo, hoy en día 96% de las empresas encuestadas reportan acceso a Internet, 6 puntos porcentuales arriba de lo reportado en 2015. Esta mayor conectividad amplía la oferta de productos financieros, en particular aquellos derivados del sector fintech. No obstante, de acuerdo a los resultados del ENAFIN 2018, solo el 20% de las empresas conoce el financiamiento colectivo y crowdfunding. Este porcentaje que disminuye para las empresas de menor tamaño. Por lo anterior,
invito al sector académico, aquí representado, a los formuladores de políticas públicas de las diversas dependencias y a los organismos internacionales que amablemente nos acompañan el día de hoy, y a la ciudadanía en general, a utilizar esta encuesta en la discusión del acceso al financiamiento de las empresas como pilar de crecimiento, para que las propuestas para acelerar la penetración del financiamiento en las empresas se basen en el diagnóstico que esta encuesta nos presenta. Estamos seguros que esto ayudará a nuestro objetivo primordial, que es un mayor bienestar entre la población. Muchas gracias. Por último, les agradezco haberme escuchado y les pido una disculpa porque por razones de agenda me tengo que retirar y no puedo permanecer con ustedes. Que tengan buen día. Estimada licenciada Sandín, muchas gracias por su participación y por destacar los temas relevantes de política pública, los retos y los objetivos de este gobierno para procurar cada vez una mayor penetración del crédito en los sectores productivos, principalmente en los que requieren más apoyo para su crecimiento y consolidación. Enseguida, agradecemos la presencia del doctor Pablo Saavedra, quien es actualmente el director para México del Banco Mundial. Bienvenido, doctor. Buenos días, un gusto estar el día de hoy con ustedes y un agradecimiento especial a la Comisión Bancaria de Valores por esta gentil invitación. Mi presentación el día de hoy es bastante acotada y está limitada a hacer una comparación de México con otros países, es decir, hacer una especie de benchmarking a lo que está pasando en México con otros países, y en ese sentido quiero hacer una aclaración. La ENAFIN es obviamente la encuesta más importante y la más detallada de México, pero porque México tiene el privilegio de tener una encuesta así, otros países no lo tienen. Entonces, no puedo, en la presentación que tengo el día de hoy no podemos comparar datos de la ENAFIN con otras encuestas, otros países no la tienen diferente metodología, tienen diferentes preguntas. Entonces, lo que nosotros hacemos en el Banco Mundial para hacer esta comparación de México y con otros países es usar encuestas de empresas que tenemos y encuestas que tienen metodología común entre países sobre temas de acceso financiero. Entonces, esos son los números que les voy a presentar, por lo que les pido que no se fijen tanto en el número exacto y si coincide con el número de ENAFIN, porque son diferentes encuestas. Pero lo que nos dan estas encuestas que utilizamos en el Banco Mundial es más bien una comparación entre distintos países. Entonces, ok. Con esa aclaración empiezo con esta lámina que es con la que empiezo últimamente todas mis presentaciones, que básicamente nos muestra el crecimiento de México a través del tiempo, comparado en términos per cápita con el ingreso per cápita de Estados Unidos. Básicamente la idea de esto es mostrar el crecimiento de México a través del tiempo. Sabemos que México no ha estado creciendo como quisiéramos, ha estado creciendo a un nivel de más o menos 2% en los últimos 35 años y más o menos en términos per cápita ha estado creciendo a 1% anualmente. Lo que nos muestra esta gráfica es que, y la línea roja es México, es que en 1980 México estaba más o menos en el 50% de su ingreso per cápita comparado al ingreso per cápita de Estados Unidos. A través del tiempo, Estados Unidos ha seguido creciendo, México ha tenido muchas crisis, muchos problemas y bajo crecimiento, y estamos el día de hoy a más o menos 35% del ingreso per cápita de Estados Unidos. Mientras otros países han podido converger significativamente al ingreso de Estados Unidos y los países con ingreso alto. Y no solo son los países los tigres del Asia, del Asia del Este, pero también países latinoamericanos como Chile, o países del centro de Europa como Polonia, y hay otros, ¿no? Entonces,
¿Por qué empezar con esto? Porque el tema del acceso a finanzas, a crédito, a la inclusión financiera es crítico para el crecimiento y para un crecimiento que es inclusivo, que es de base amplia. Y esa es una de las conclusiones del diagnóstico sistemático de país que hizo el Banco Mundial, que lanzó hace unos meses. Y básicamente este es uno de los temas, el tema de acceso a finanzas es uno de los temas centrales de este documento, y quería empezar con eso. La siguiente lámina nos muestra, y empiezo por el lado de personas, nos muestra el porcentaje de adultos con una cuenta bancaria. La idea de presentar la parte de personas antes de llegar a la parte de empresas es que hay una correlación muy alta entre la bancarización de personas y la bancarización de empresas, por razones obvias de las relaciones que tienen las empresas con las personas en una economía. Ahora, esta es una encuesta que sale de Findex, del Banco Mundial, y nos muestra grupos de países básicamente, ¿no? Y nos muestra que México, que está en amarillo, no se parece a los países de la OCDE en términos de acceso, porque el acceso de México está, el número de adultos con cuentas bancarias está alrededor del 40%, no se parece a los países de la OCDE que están en negro, no se parece tampoco a muchos países emergentes que están en azul oscuro, que tienen bancarización entre el 65 y el 90%. Y tampoco se parece tanto al resto de Latinoamérica, de Sudamérica. Más bien el nivel de México se parece a países de África subsahariana, que es un poco alarmante, digamos, en el sentido de que el acceso a las finanzas es un tema crítico, ¿no? Y además de no haber en general de que hay un acceso limitado, hay muchas brechas. Esta lámina nos compara brechas por género, entre hombres y mujeres. Todos los países tienen una brecha que va a un lado o al otro. En el caso de México, las mujeres tienen 8% menos acceso todavía que los hombres a servicios financieros, y es de hecho de Latinoamérica la brecha más grande, una de las más grandes en países emergentes. Y obviamente existen, como lo ha mostrado como muestran las encuestas dentro de México, muchas brechas a nivel regional, ¿no? Ahora vamos un poco moviéndonos hacia el lado de las empresas. Vemos también que hay este es básicamente el porcentaje de empresas que tienen, en esta encuesta, que tienen acceso a cuentas corrientes, cuentas de cheques. Y vemos nuevamente, ¿no? el bloque de México muy por debajo del bloque del LAC, significa Latinoamérica y el Caribe, el promedio de Latinoamérica, que es muy parecido al promedio global, de hecho, pero México por debajo. Y esto es crédito. Creo que hubo una pregunta hace un momento sobre el nivel de crédito en la economía. El nivel de crédito en la economía en México está apenas cerca, por el norte de 40% del PIB, ¿no? Y esta gráfica lo que nos muestra es el crédito como porcentaje del PIB en el axis vertical y el ingreso per cápita en el axis horizontal. La idea de esto es decir, si México, dado el nivel de ingreso per cápita de México, ¿dónde más o menos debería estar dentro de esta tendencia global? Y México está muy por debajo de esta línea, ¿no? de regresión de comparación con los otros países. Si lo tomamos literalmente, obviamente no se puede hacer eso, pero si lo tomáramos literalmente, México, para el ingreso per cápita que tiene, debería estar seguramente más cerca del 70% del PIB en crédito sobre PIB. Entonces hay una brecha muy grande que todavía se tiene que llenar a través del tiempo. Ahora, esta lámina es una lámina interesante y nos enfocamos más en el tema de las pymes, porque vemos que el segmento de empresas grandes y empresas corporativas está siendo bastante bien atendido. Creo que no es un tema de mucha presión o muy álgido en el caso de México. Los corporativos grandes están bastante bien servidos por el sistema financiero, pero las pymes tal vez no. Entonces, lo que hace este análisis, y la metodología es un poco complicada y no voy a entrar en detalles, pero lo que hace es hacer una especie de benchmark
con las compañías de distintos tamaños para las pymes a nivel de la OCDE. Y luego ve qué cantidad de créditos reciben estas compañías a través de su ciclo de vida, ¿no? Y luego trata de traducir esto versus lo que las compañías realmente reciben en crédito en las distintas regiones del mundo. Por ejemplo, la barra que está más a la izquierda es la barra para el este de Asia, donde casi el 54% de las necesidades supuestas de volumen de financiamiento están satisfechas. O tal vez podemos ver también la situación en Europa del Este, que es la segunda barra de la izquierda hacia la derecha, donde podemos ver que más o menos el 40% de la necesidad está llenada a través del sistema financiero. Y luego podemos ver Latinoamérica, que es una de las regiones más rezagadas, donde solo el 13% de las necesidades financieras está satisfecha por el financiamiento a través del sistema, ¿no? Entonces, esto es una brecha muy grande y de hecho estamos haciendo ahora un análisis más fino país por país y lo que ocurre en México es bastante similar a lo que ocurre en el resto de Latinoamérica, muy rezagado en el tema de pymes. Y esto se traduce es un cálculo igual un poco grueso, de qué significa esto en términos del PIB. Y lo que nos muestra, y de nuevo la barra roja es Latinoamérica, nos muestra que este rezago en la financiación de las pymes está más o menos alrededor del 23% del PIB. Obviamente esta metodología no tiene nada que ver con la metodología que veíamos antes del rezago de crédito en PIB que tiene México, pero si uno ve este promedio de Latinoamérica, que está también muy cercano a lo que estamos viendo para México, más o menos hace sentido, en el sentido de que México tiene 40% del PIB en crédito, tiene un rezago en pymes del 23%, más o menos lo lleva al 60-70% que debería estar México en términos de crédito sobre el PIB. Obviamente ninguna de las metodologías no son consistentes en el tema de metodología misma, pero los números parece que hacen sentido. Hay un rezago muy grande de por lo menos más del 20% del PIB. Obviamente nadie espera que esta brecha se achique de la noche a la mañana, sería hasta imprudente hacerlo, pero nos muestra que hay un camino muy largo y que la velocidad del andar también tiene que acelerarse. Esta es la única gráfica que tengo en mi presentación donde no se compara México o distintos países, esto es solo México, y viene de la encuesta del INEGI al 2017, de algunos datos de la OCDE también, y unos cálculos nuestros, y lo que vemos que para nosotros es interesante, esto es el crédito de pymes en México, que está más o menos alrededor de 3.8 del PIB al 2017, y lo que vemos de interesante es la parte de lo que pasa entre el 2016 y el 2017, donde baja la parte de garantías de gobierno después de mucho tiempo y al mismo tiempo baja el total. Es decir, la idea original de dar garantías a través de los bancos estatales es que es como darles un poco de muletas o ayuda, digamos, a la banca comercial para que vaya descubriendo el mercado y vaya creciendo por sí solo después de que la garantía desaparece. Pero lo que vemos es que cuando la garantía se cae el monto total también. No podría discutir cuáles son las razones, pero es algo que vale la pena discutir en el contexto de ver qué se va a hacer también en el futuro con la banca de desarrollo. Nuevamente a los benchmarkings contra otros países, esto es para compañías de distintos tamaños que tienen actualmente una línea de crédito, un préstamo con la banca. Nuevamente, esto es una comparación simplemente regional, pero igual, México muy por debajo de los países con los que compite en los mercados. Y este es también en crédito, pero es para mostrar otra brecha, que es la brecha urbano-rural que existe en México. Está en base no a empresas, sino más bien a personas, pero como sabemos, un gran porcentaje del crédito en áreas rurales lo toman personas
para hacer negocios. Y básicamente el número que tenemos ahí es solamente de 7% para México de personas que han tomado crédito de una institución financiera. Obviamente los números en todo el mundo son bajos para áreas rurales, pero es particularmente bajo en México. Países que son competidores de México están al doble de esto, y el nivel de promedio de Latinoamérica también está muy por encima del nivel de México. También quisimos ver no solo qué está pasando en los niveles, sino también qué está pasando en los últimos años con los cambios entre año y año. Y esta gráfica nos reproduce qué pasa en el volumen de crecimiento de crédito año a año. Y lo que vemos es que los números para México han estado o muy bajos en el lado positivo en el 15 y 2016 y negativos en el 2017. Entonces, tampoco la tendencia a hacer ese catch-up, a cerrar esa brecha, no parece ser tan acelerada. Y finalmente, una gráfica que nos muestra la dificultad de obtener crédito en México contra otros países. Y lo que vemos es que México sigue siendo más difícil obtener un crédito que en otros países. Está todavía por debajo de Latinoamérica, mejor que un par de países, pero peor que otros. Y Latinoamérica es la región que es más complicada para obtener un crédito para pymes. Entonces, para un poco redondear esta discusión, yo creo que hay muchas razones para la situación que se está viviendo y que se ha estado viviendo en las últimas décadas en México en temas de acceso financiero. Hay razones macroeconómicas muy importantes que vienen de las crisis que ha tenido México en el año 94, el 2009, inclusive remontándonos al 82. Pero hay tal vez algunos temas que se pueden discutir para mejorar la situación. Estos son algunos de ellos, no todos, y de manera muy general, pero incluyen temas como mejorar la infraestructura de información para que no haya asimetrías de información. A veces es difícil para los mismos bancos saber a quién le están prestando o no le están prestando. Creo que ha habido mucho progreso, pero mientras en paralelo a que se expanda la banca y la competencia entre los bancos, creo que también a todos los distintos niveles, creo que es importante que se mantenga una buena infraestructura de información. Hay también temas del costo y tiempo para recuperar créditos cuando los deudores caen en impago. Hay yo creo una discusión pendiente entre el sector público, el sector judicial, el sector privado, la banca, para mejorar esta situación que actualmente naturalmente crea cierta aversión al riesgo. También hay una agenda, creemos, de ampliar la gama de activos que puedan servir como colateral, como garantía de crédito. Creo que ya hay discusiones sobre este tema en las que se puede avanzar. Y también el desarrollo de productos y proveedores de financiamiento alternativos para fomentar la competencia y para ampliar las opciones. Relacionado a mi punto anterior está el tema de asset-based lending, pero también está el tema de fintech, que ya es una realidad. México creo que es uno de los pioneros en el mundo en tener una legislación de fintech. Es el primer país que tiene un marco completo de legislación y regulaciones sobre fintech. Y ahora hay que ver cómo se ajusta este nuevo sistema a la situación. La industria está creciendo más en algunos segmentos que en otros. Para el tema de pymes y el préstamo a pymes, hay que ver si la regulación está adecuada a las circunstancias o se tiene que ajustar. Eso es algo que se irá viendo porque todo es muy nuevo, pero hay un gran potencial ahí. Temas impositivos. Esta es un área que la verdad es que no la hemos estudiado, pero hemos escuchado bastantes opiniones al respecto. Habrá que ver si el sistema que se tiene es el más adecuado para esta actividad. Y también, como lo comentaban hace un momento, la titular de Hacienda respecto al rol de la banca de desarrollo y a los programas que tienen de garantía a la banca comercial para entrar a este segmento con más fuerza. Y por último, también creemos, como creo que lo creen las autoridades, que hay un espacio muy grande para incentivar el rol de los mercados de capitales en la financiación de por lo menos medianas empresas que están creciendo, que tienen la capacidad de poder endeudarse en el mercado.
En el caso de México creo que hay oportunidades muy interesantes para las medianas empresas. México tiene, a nivel de las empresas más grandes, las que están conectadas a las cadenas de valor globales, México tiene una gran cantidad de esas empresas, muy grandes, que de hecho México es el país número 1 en Latinoamérica en conexión a las cadenas de valor global. Pero cuando uno ve cómo esas cadenas se encadenan al resto de la economía de México, el encadenamiento es bastante limitado. Y uno de los problemas de varios es el financiamiento a estas empresas medianas. Entonces, ¿cómo hacer para que estas empresas medianas tengan el financiamiento de mercado para poderse encadenar a estos grandes conglomerados que ya trabajan en México y que exportan y que están conectados al resto del mundo? Entonces, hay muchas agendas interesantes, creo yo, para discutirlas, para consensuarlas y para ir trabajando en una agenda de reforma. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Saavedra. La descripción del panorama internacional que nos presentó complementa el análisis que se tiene en nuestro país y nos ayuda para entender el entorno internacional respecto al financiamiento, con lo cual se pueden adoptar las mejores prácticas y aprender de la experiencia en otros países que han manejado esto de manera exitosa.